Bienvenidos mis queridos visitantes. Escuchen con atención, porque esta es la historia de un joven que decidió aventurarse en la noche sin saber que algo lo acechaba entre las tinieblas. Una historia de terror y desesperación, de una huida frenética y de cómo estuvo a punto de no regresar jamás. ¿Estás listo para escuchar lo que sucedió cuando las luces se apagaron y los susurros comenzaron? En Haití hay una regla religiosa muy estricta que se debe seguir. Se dice que cualquier encuentro, sueño o visión paranormal que hayas tenido no se puede contar de inmediato. ¿La razón? Quédate hasta el final para descubrirlo. Si desean más videos como este, no olviden suscribirse, comentar y dejar un like. Muchas gracias y disfruten. Me llamo Pierre y, aunque siempre fui un hombre escéptico, una noche de invierno cambió para siempre mi percepción de la realidad. No sé si alguien podría creerme, porque mi historia parece sacada de un relato de terror. Sin embargo, yo lo viví, y cada vez que cierro los ojos, la escena vuelve a mi mente con tanta claridad, como si aún estuviera ocurriendo. Todo comenzó en una fiesta. Era la celebración de cumpleaños de un viejo amigo, Michel, que se había empeñado en que yo asistiera, a pesar de que no suelo ser un amante de las aglomeraciones. La noche transcurrió entre risas, música estridente y conversaciones que se diluían en medio del bullicio. Conforme avanzaban las horas, el alcohol y el cansancio comenzaron a hacer efecto en los invitados. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando decidí que ya era suficiente y que era hora de volver a casa. La niebla cubría el pueblo con un manto espeso, ahogando los sonidos y tornando la luz de los faroles en un halo pálido e inquietante. Caminé por las calles empedradas, sintiendo cómo mis pasos resonaban en el vacío. Había algo diferente en el aire. Una sensación de soledad tan inmensa que me hacía sentir como si fuera el único ser vivo en kilómetros en la redonda. Llegué al borde del pueblo y empecé a adentrarme en el camino que atravesaba el bosque. Ese sendero era la ruta más corta para llegar a mi casa, y aunque era oscuro y apenas transitado, lo había recorrido muchas veces, incluso de noche. Nunca había tenido razones para sentir miedo. Al principio, todo parecía normal. La única luz provenía de la linterna de mi móvil, que apenas lograba abrirse paso entre la niebla. Las sombras de los árboles se movían lentamente al ritmo del viento, y el aire helado me hacía estremecer de vez en cuando. Fue entonces cuando algo cambió. Un silencio profundo se apoderó del bosque. Un silencio tan absoluto que me obligó a detenerme. Ya no podía escuchar el susurro del viento entre las ramas ni el crujido de mis propios pasos sobre las hojas secas. Todo lo que percibía era el latido acelerado de mi corazón y mi respiración, que se tornaba cada vez más pesada. Fue en ese momento cuando lo vi. Al principio pensé que era un efecto de la niebla, o quizás el resultado del alcohol que aún corría por mis venas. A unos pocos metros frente a mí, entre los árboles, había una figura. Era alta, mucho más alta de lo que cualquier hombre podría ser. Parecía hecha de sombras. Sus extremidades eran largas y delgadas, y su rostro, si es que se le podía llamar así, no tenía rasgos, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. El terror me paralizó. Sabía que debía correr, pero mis piernas se negaban a obedecer. La figura se movía lentamente, acercándose sin hacer el menor ruido. Era como si flotara sobre el suelo. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador.
Cada vez que trataba de enfocar mi vista en ella, parecía desvanecerse, como si fuera parte de la niebla. Pero al desviar la mirada, ahí estaba de nuevo, cada vez más cerca. Finalmente, el instinto de supervivencia se impuso y mis piernas reaccionaron. Giré sobre mis talones y empecé a correr. El sendero se me hacía interminable. No sabía si me perseguía. No quería mirar atrás. Todo lo que escuchaba era el latir frenético de mi corazón y el sonido de mis pasos, que ahora parecía multiplicarse, como si algo más estuviera corriendo junto a mí. El pánico me nublaba la mente. Intenté gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. La linterna de mi móvil oscilaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida y retorcerse a mi alrededor. Estaba seguro de que no iba a lograrlo, de que en cualquier momento sentiría unas manos frías agarrándome y arrastrándome hacia la oscuridad. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas amenazaron con ceder. De alguna manera, sin saber cómo, llegué a un pequeño claro. Allí, el camino se dividía en dos, y por un momento dudé sobre cuál tomar. Fue entonces cuando escuché un ruido que me heló la sangre, una especie de susurro, como si alguien pronunciara mi nombre desde el interior del bosque. Era un sonido suave, casi amable, pero cargado de una maldad imposible de describir. Pierre resonaba, prolongado, como si quisiera atraerme hacia él. No miré atrás, elegí el camino de la derecha y seguí corriendo, con la certeza de que, si me detenía, nunca volvería a ver la luz del día. Sentía que el tiempo se había detenido, que cada segundo se estiraba y se convertía en una eternidad. El frío se hizo más intenso y mi aliento salía en nubes blancas que se desvanecían rápidamente en la oscuridad. Finalmente pude ver la luz de mi casa a lo lejos, una pequeña y débil esperanza que me impulsó a seguir adelante. Crucé la verja del jardín y me lancé hacia la puerta, buscando desesperadamente las llaves en mi bolsillo. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Cuando finalmente logré abrir la puerta, me lancé al interior y la cerré de golpe. Echando el cerrojo con todas mis fuerzas, me dejé caer al suelo, jadeando, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis manos. Había logrado llegar. Estaba a salvo. Pero el silencio dentro de la casa era tan profundo como el del bosque, y la sensación de que no estaba solo no desaparecía. Traté de tranquilizarme, de convencerme de que todo había sido mi imaginación, una pesadilla alimentada por el alcohol y el cansancio. Me levanté y fui a la ventana, con la intención de asegurarme de que no había nada afuera. La niebla seguía cubriendo el jardín, y durante un momento no vi nada fuera de lo común. Pero entonces, allí estaba de nuevo, al borde del camino, inmóvil, mirándome. La figura alta y oscura, sin rostro, parecía esperar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y retrocedí lentamente, con la sensación de que, aunque cerrara todas las puertas y ventanas, aquello podía entrar si así lo deseaba. No dormí esa noche. Me senté en el suelo de la sala, con la espalda contra la pared y un cuchillo en la mano, como si eso pudiera protegerme. Con el amanecer, la niebla comenzó a disiparse y cuando me atreví a mirar de nuevo por la ventana, ya no había nada allí. Pero el miedo no desapareció. Sabía, con una certeza terrible, que aquello seguía ahí fuera, esperando el momento adecuado para regresar. Desde entonces, no he vuelto a tomar ese camino por el bosque. He evitado hablar de lo que ocurrió esa noche, porque cada vez que lo intento, siento que de alguna manera estoy atrayendo la atención de esa cosa hacia mí. Pero ya no puedo más con este peso. Necesitaba contarlo, aunque sé que muchos no me creerán.
Solo espero que nadie más tenga que encontrarse con lo que yo vi esa noche, porque no estoy seguro de que cualquiera pudiera escapar. En Haití lo sobrenatural tiene oídos y todo se paga con sacrificios. Por esa razón, es mejor mantenerse callados.